En Ecocity, la ciudad que soñamos, los médicos nos hacen disfrutar de la buena salud. Y aquí estamos en Ecocity, la ciudad que soñamos, y otra vez para meternos en temas médicos, y para eso hemos invitado al profesor doctor Alfredo Uranga. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme y bueno, y poder ponerme en contacto con toda esta enorme audiencia que vos tenés. Bueno. Y contarle algunas cosas que estamos haciendo. Bueno, básicamente hoy el mundo médico encuentra muchas cuestiones que comienzan a tomar actualidad a partir de un replanteo de determinadas situaciones, ¿no? O sea, no todo viene de la biotecnología, el nuevo medicamento, la nueva herramienta, sino también tiene que ver con los nuevos enfoques que a temas que son de toda la vida le empezamos a dar los médicos. Y ha surgido, digamos, la mención a la llamada maternidad segura, centrada en la familia, y nos han planteado que el referente sos vos. Y por eso queríamos, de alguna manera, tomar contacto para que nos contaras qué es esto de maternidad segura. Bueno, mira, te agradezco lo de referente, pero simplemente soy un traductor, si querés, entre lo que es el ámbito científico a la población general. La maternidad segura centrada en la familia es algo que ya se viene trabajando de hace tiempo en la Argentina. En el año 2000 ya se escribió los primeros artículos que escribimos para el Ministerio de Nación, juntamente con el doctor Schwartz, nosotros, el doctor Liberati, el profesor, sí, él era profesor Guillermo Cocosela. Empezaron las primeras herramientas para diseminar fundamentalmente en el ambiente médico el concepto de maternidad segura. Luego se le agregó centrada en la familia. Y bueno, ¿y qué es? Es simplemente una estrategia de trabajo. ¿Qué quiere decir? Aproximadamente en el siglo pasado, en el año 1935, 1940, empezó a proponérsele a las mujeres embarazadas que sus partos los tuvieran en algunas casas preparadas para asistencia del parto. ¿Por qué? Porque si bien el parto era un motivo social y se realizaban esos partos en las casas, en los hogares, no todos los hogares estaban organizados y preparados para asistencia del parto. Entonces se fue aumentando la infraestructura de una casa preparada para atención del parto, donde estaban las matronas, estaban las obstétricas de gran valor, y estaban los médicos para ayudar en algunas complicaciones que surgían durante el trabajo de parto. Esta simple estrategia fue la primera que hizo modificar las tasas de probabilidades de enfermar o morir tanto para la madre como al bebé por el acontecimiento parto. Esos riesgos en el momento, digamos, del parto que a veces pueden comprometer la vida de la mamá o del bebé, ¿por dónde pasan? ¿Qué tipo de complicaciones son? Bueno, problemas hay en todo el mundo. Esto siempre lo digo yo. Por ejemplo, las prevalencias de hipertensión, o sea, lo que se llama preeclampsia, eclampsia durante el embarazo, es igual en todo el mundo. La prevalencia de enfermar es la misma. Bien. En cambio, la prevalencia de un efecto no deseado, como es la muerte, o una enfermedad invalidante por alguna de esas cosas, ya es distinto. Ocurre en el 99% por debajo de la línea del Ecuador. Si al mundo lo tomás como un pomelo y lo cortás al medio, el norte, Inglaterra, Canadá, los países nórdicos, Estados Unidos, demás, tienen la misma prevalencia, 3 a 4 o 5% de preeclampsia, igual que nosotros. ¿Qué pasa? Las mujeres que mueren por esos acontecimientos mueren el 99% del Ecuador para abajo, o sea, en el mundo pobre, en la mitad del mundo pobre. ¿Eso tiene que ver con el seguimiento a lo largo del embarazo o con la atención puntual en el momento del parto? Sí. Ahora después vamos a hablar. El seguimiento durante el embarazo es muy importante, pero más importante es la atención del parto. ¿Por qué? Porque durante la mayoría de complicaciones, como nos vamos a ver, se producen en el momento
cercano al parto, tanto antes del parto como después del parto, tanto para la madre como para el bebé. La Organización Mundial de la Salud tiene un concepto que dice 2 por 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada $, dicen ellos, que se invierte, se salvan 2 vidas. Mirá. Tanto porque todo lo que pongamos en organización de servicios y sistemas de salud que mejoren la situación de la madre, también van a mejorar la situación del bebé. Llamémoslo así, una hipertensión grave con una eclampsia corre grave riesgo la madre y el bebé, por la convulsión, por hemorragias, por desprendimiento de placenta. Es una situación grave entre la madre y el bebé. Como también sufrimientos fetales, o sea, alteraciones de la hemodinámica fetal, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al tema, cuando uno invita a esas casas a las mujeres embarazadas, como el concepto del conocimiento médico va generando cada día mayores intervenciones, mayores tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, se fueron agrandando y ahí hubo que llevarlas a los hospitales. Los hospitales en la década del 30, 40, 50 del siglo pasado eran hospitales quirúrgicos de muy pocos medicamentos y bueno, y como yo digo antes, no había analgésicos tan como hay ahora. Entonces llegamos a la situación de decir, bueno, me duele la cabeza, te corto la cabeza, digamos. Era el concepto médico de esa vez. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuando entró la mujer a tener sus partos en los hospitales, siguió bajando dramáticamente, siguió bajando las tasas de morbilidad y mortalidad, o sea, de las probabilidades de enfermar o morir. ¿Por qué? Porque el hospital le daba muchas más garantías de tratamiento. Bien. ¿Qué pasó? Hoy, los países, como yo te digo, del medio mundo rico, se diferencia del medio mundo pobre porque la organización de servicios y sistemas de salud están al día, digamos, allá. Y nosotros es una gran deuda. Es decir, tenemos recursos, pero estamos mal organizados. Exactamente. Ya no es por falta de conocimiento. Simplemente hubo un trabajo muy importante que se hizo en América Latina que analizó las morbilidades maternas extremadamente graves. ¿Qué son? Las madres que no murieron, pero que enfermaron gravemente y que se lograron salvar. En inglés se llaman near miss. Yo siempre hice digamos una traducción más cómica, digo, las que pegaron el poste. Es la gente que casi muere. ¿Qué pasa? De la gente que casi se muere se tiene mucha más información siempre. Y bueno, y se vio que a misma patología, el resultado son distintos cuando tenemos una infraestructura organizada. Por ejemplo, tener las maternidades seguras. ¿Qué significa? Que todas las maternidades tengan las condiciones básicas y necesarias para la atención de las emergencias o urgencias, tanto obstétricas como neonatológicas. ¿Eso qué significa? Tener personal entrenado, obstétricas y médicos, tener quirófano disponible, tener sangre segura, no solo sangre, sino sangre segura, tener neonatólogo o un pediatra entrenado en la reanimación de un recién nacido y tener una incubadora que le dé calor a un bebé. Además de eso, tener agilidad y organización en la transferencia de un hospital de baja categoría, digamos, de clase, digamos, 1 a una categoría clase 4, bueno, poderlo derivar en tiempo y forma a un paciente de alto riesgo. Aunque parezca mentira, esto no es para un premio Nobel, no es el último, esto lo conocemos hace tiempo. ¿Qué nos falta? Sentarnos y comenzar a decir que no es posible hoy que una madre tenga un bebé si no tiene las condiciones básicas y necesarias para el tratamiento de las emergencias. O sea que yo estoy pensando en este momento que hay muchos centros que desarrollan la tarea de traer chicos al mundo que no reúnen todas estas condiciones que vos estás nombrando. ¿Existe la posibilidad de que en un sistema de red, en la medida en que haya un centro de referencia de mayor complejidad, estos centros de menor complejidad sigan haciendo su tarea, pero con algún tipo de respaldo que permita atender este tipo de complicaciones a las que vos hacés mención, o no? ¿O directamente esos centros de menor complejidad deberían empezar a replantearse la manera en cómo trabajan? Bueno, primero
tenemos que pensar en la construcción. Nosotros estamos trabajando ahora, después te puedo contar, pero estamos trabajando en la instalación de una red perinatal. ¿Qué significa? Que hospitales de alta complejidad tengan socios, para decir así, claro, socios de menores, de sanatorios, hospitales, de menor infraestructura, porque tampoco pueden tener todos una alta infraestructura, porque económicamente no sería sustentable. Sí, sí. Tener las condiciones básicas las tenemos que tener todos, porque desgraciadamente en la obstetricia no es algo que viene de alto riesgo y se produce un evento no deseado. No, el bajo riesgo, una paciente que viene con un embarazo normal, que tiene un parto normal, puede tener una hemorragia postnatal. Y es una de las causas más graves que nos conlleva mortalidades importantísimas. La hipertensión y la hemorragia hoy en Latinoamérica son los dos componentes más importantes de mortalidades maternas. Bien. Entonces, personal entrenado, condiciones básicas necesarias y una rápida derivación son tres cosas que tendríamos que estar empeñados todos. Vos sabés que esto salva vidas. A veces el que no está metido en el tema no tiene una real dimensión del impacto que significa cuando estas situaciones se producen y no se solucionan debidamente, ¿eh? Porque hay toda una conmoción cuando hay un problema en el momento del parto que le cuesta la vida a la mamá o le cuesta la vida, digamos, al bebé. Hay toda una situación de conmoción en la que los actores que entran en juego, la familia, pierden el control de sus propios actos, ¿no? Y realmente se vive toda una situación de conmoción que es muy difícil de manejar y que es difícil a veces darle respuesta cuando uno se da cuenta que quizás si se hubiese hecho tal cosa la historia podría haber sido distinta. Uno no puede dar certezas. Pero bueno. Mira, hay cosas clarísimas. Si la accesibilidad fuera universal, o sea, si todas las pacientes tuvieran un control prenatal adecuado, si tendríamos una equidad, que ese control fuera equitativo para todos, o sea, que darle un control a todos y a los que más lo necesitan más, o sea, muchas mujeres creen que por hacer muchas cosas están más seguras. No, hay que hacer a todos lo que corresponde, pero quien necesita, hacerle mucho más cuidados. Esas acciones simplemente son las que cambian las estadísticas. Por ahí, como yo digo, cosas muy sofisticadas, medicaciones muy sofisticadas, son puntuales. En cambio, la educación, la nutrición, el control preconcepcional y prenatal y una atención adecuada para el parto nos haría estar en Estocolmo. Ahora, Manolo, vos has planteado la necesidad de un cambio de cultura de la organización para empezar a hacer bien algo que desarrollamos durante cientos de años, que es atender a la mujer en el momento del parto. También tiene que haber un cambio de cultura por parte de las mamás respecto de lo que es el espacio que le tienen que dar al cuidado de su embarazo. ¿O en ese sentido estamos satisfechos y estamos contentos de cómo las mamás se manejan hoy? No, mira, y eso también es organización, ¿eh? Yo no hace mucho tiempo le cuento siempre las experiencias, la gente que vemos todos los días. La accesibilidad es un grave problema. En la Ciudad de La Plata, sí, en la Ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque las atenciones no están las 24 horas del día, digamos, los consultorios a veces no están brindados 24 horas del día, los transportes no están adecuados, las calles están rotas, o sea, todo ese tipo de cosas hace que una mamá sin muchos recursos, que tiene una tarjeta SUBE, que la tiene que cargar y tiene que tratar de llegar con sus 2 hijos y a atenderse a un consultorio y esperar y todo ese tipo de cosas. Como una vez me preguntaron a mí, doctor, ¿y usted cómo quisiera organizar esto? Y como cualquier consultorio donde va mi hija, o donde va mi esposa, donde van mis amigas, o sea, que todos tengan la misma calidad de prestación y que no haya desigualdades. Que justamente la posibilidad, la conexión que hay con el sistema de salud sea permanente. La llegada de un hijo es un acontecimiento familiar. Una pareja deja de ser pareja para pasar a ser familia. Y eso lo tenemos que dar con la máxima seguridad posible. Más, y hay que tener mucho cuidado con las modas. En el mundo está surgiendo, tal vez como rebote
a algunos replanteos que tenemos que hacer de la atención, de la calidad de atención en las instituciones, está viniendo la moda del parto domiciliario. Y me gustaría gastarte un minutito Dale. para esto, porque es muy delicado. Tener un parto en un domicilio es una experiencia peligrosa. Y quiero esto decirlo a la audiencia para que sepa un poco, seguramente va a ser polémico y demás. Un parto en un domicilio, una paciente puede tener complicaciones en una casa, teniendo su bebé. Por supuesto, va a estar en su casa, en su hogar, con su marido, con la gente que quiera que lo rodee, y seguramente con una obstetra o algún médico. Pero yo siempre me pregunto, si yo tuviera a mi hija en esas condiciones, viviese en 8:48, un martes a las 11 de la mañana, y mi hija tiene un inconveniente, o un nieto mío tiene un inconveniente, ¿cómo haría yo para trasladarla a mi hospital o a cualquier otro hospital de La Plata? Los ascensores son chicos, no sé, hay que bajarlos en sillas, no en camillas. Una ambulancia que esté ahí en 8:48 al lado de los bancos, ¿en cuánto tiempo llega a cualquier sanatorio? Esto estoy hablando de las mejores condiciones. 8:48, una persona que vive ahí. Pensá en los suburbios. Entonces, las hemorragias posparto, en un parto normal puede producirse lo que se llama atonía uterina, que es una hemorragia, que es la causa más grande de mortalidad materna. La convulsión, desgarros, de rotura uterina, acontecimientos no deseados, pero que ocurren, y en un hospital con un medio quirúrgico se solucionan muy rápido. Entonces, por eso, y es lo que yo trato de diseminar, es que las instituciones hoy, para atender partos, no solo sean seguras, sino que estén adaptadas a que pasen su trabajo de parto conjuntamente con su marido, con su pareja, con su madre, con quien la paciente lo desee, y que se sienta acompañada y que el hospital esté preparado, las habitaciones más preparadas para esas circunstancias. Pero por favor, tengan mucho cuidado cuando puedan llegar a plantear el parto domiciliario. Es una experiencia extremadamente peligrosa, y los profesionales que se vinculan a eso creo que no miden los riesgos potenciales. Bueno, estas fueron las reflexiones del doctor Alfredo Uranga sobre la maternidad segura centrada en la familia, aquí en EcoCity. Todos los martes de 15 a 17 horas, Ricardo López Santi y Celeste Molinari te esperan en EcoCity por la 96.7 Radio Plus, siempre con vos.